Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias, Rafa, por la invitación, por permitirme este espacio y poder compartir con todos ustedes. Sí, lo que tú dices es súper importante. Somos lobos solitarios o trabajamos en manada. Por eso denominé esta presentación con esta forma, bien. Y traten de llevarlo a esa experiencia que ustedes tuvieron en algún momento, un evento de paro en el quirófano, ¿sí? Y se bloquearon o no se lograron comunicar de la mejor manera con todo el equipo y se sobrecargaron ustedes. Entonces vamos a ir desarrollando. Entonces, sí, un poco el tema de la coreografía del RCP. Como dijo Rafa, mi nombre es Kevin Duarte. Soy R3 de anestesiología de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador del programa de soporte en sala de operaciones y presidente de CERCA, que es la Sociedad Ecuatoriana de Reanimación Cardiopulmonar aquí en Ecuador, como tal. Entonces, en un inicio declaro no tener conflicto de intereses. Esta charla la hacemos con todo el gusto y con información que está libre. Entonces, voy a proyectarles inicialmente este video, ¿sí? En este quiero adivinar a nuestro contexto. Entonces, les voy a proyectar. ¿Cómo habla un controlador de vuelo con un capitán? Porque hay como un lenguaje especial que yo de repente escucho. Sí. ¿Podrían ahorita emular una plática? Sí, sí. Buenas noches, Aeroméxico 340, listo a rodar. Aeroméxico 340, muy buenos días, altímetro 3029, ruede vía Alfa Delta a cabecera 05 derecha. 3029 Delta Alfa a la cabecera de la 23 derecha. Valoración correcta, de reporte listo en este caso reporte antes de torre en 1855. ¡Guau! A ver, ahora pregunta. ¿Qué dijeron? Pues que vamos a rodar hacia la pista. Estamos autorizados. ¿Por qué tanto? Oh, vamos a rodar para la pista. No, avanza. Avanza y ya. Ok, pero eso fue lo que se dijeron. Vamos a rodar para la pista. Lo primero que me dijo fue el altímetro que hay que ajustar por la presión barométrica del aeropuerto para que todos tengamos el mismo reglaje altimétrico, todos los aviones que estamos en la zona. Después me dijo las calles de rodaje, que es Delta y Alfa, y la pista a la que vamos. Y luego tú le repetiste, sí, Delta y Alfa. Lo que me autorizó, yo se lo repetí. ¿Así se puede hacer? Sí. Se tiene que repetir como para que los dos estemos en siempre. En la aviación eso es importantísimo. La colación. Siempre se repite todo. Okay. Lo que te digan, incluso en la cabina, es igual. En la cabina, ahora, últimamente, en los últimos años, por ejemplo, Boeing le exige a todos los pilotos en el mundo que volemos en inglés. Entonces, todo lo que platicamos. Bien. ¿Por qué les muestro este video inicialmente? Porque eso es una dinámica de equipo, ¿sí? Y lo que buscamos es hablar todos el mismo idioma. Puntos importantes de la dinámica: conocer, hablar, conocer a mi equipo, hablar el mismo idioma y todo eso ya lo vamos a ir como desestructurando completamente para ver cómo lo podemos hacer, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, vemos. Actuamos igual en cualquiera de las tres escenas, en la calle, en un accidente ya con equipo o en un quirófano. Probablemente en la base, en las cosas muy puntuales, podemos actuar igual, pero tenemos diferentes escenarios que debemos adaptarnos y esa adaptación es crucial en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que nos especifican? Que debemos en unidades médicas o servicios médicos debemos estar preparados y prevenir. Estar preparados y prevenir es fundamental. ¿Y de dónde sale toda esta parte de por qué prevenir, por qué buscar o por qué estarnos preparados? Porque en este estudio, que es el NAP7, bien, cuando estudiaron la parte de paro cardíaco o paro circulatorio perioperatorio, se dieron cuenta, perdón, que teníamos uno en cada 3.000 pacientes. Bien, siendo más común que daño permanente en una neuraxial, en el despertar intraoperatorio o en anafilaxis. Entonces, si es más común y nos preparamos para todos esos escenarios, ¿por qué no también prepararnos para este escenario, incluyendo la parte de dinámica de equipo?
Y aquí vemos que sigue siendo el NAP7, que es una complicación relativamente rara, entre 1 a 1000 hasta 1 en 10.000 casos el paro cardíaco, siendo más frecuente que el mayor miedo que nos da, que es un paciente psico, ¿sí? Entonces tenemos diferencias, ¿sí? Y las conocemos, y esto lo voy a pasar rápidamente, que es etiología, sabemos la información del paciente, el tipo de anestesia, estamos monitorizando al paciente y podemos hasta decidir, predecir eventos, ¿ok? Y es presenciado en la mayoría de casos, tenemos recursos y el pronóstico va a ser un poco mejor. Pero vamos a esto, complicación catastrófica, bien, que sería como ese, por eso coloqué el ejemplo de la puerta del infierno de Auguste Rodin, ¿sí? Estamos ante un evento en que nos vamos a sentir en las puertas del infierno, bien, y que necesitamos reconocer muchas cosas, como lo hemos visto en presentaciones anteriores, sí, las causas de paro, como nos lo dice el artículo, viéndolo desde el punto de vista de gasto cardíaco, porque las HIT nos quedan cortas en nuestro contexto, ¿sí? Pero para eso voy al punto. Tengo fases del evento de paro, pero la principal y con la que quiero trabajar hoy es en la de prepararse. Bien, sí, tengo fase de evento, fase posparo, pero esta fase previa juega un papel importante. Entonces, ¿qué debo prepararme? ¿Qué voy a hacer? Porque esta es una de las, ¿qué hago? Bien, entonces sí, voy a ir y verificar cuántos de ustedes verifican los insumos que tienen, verifican dónde está el coche de paro o llegan y organizan a todo su equipo en algún momento del turno y eso. ¿Es importante esta parte? Sí. ¿Es fundamental? Sí. ¿Ok? Pero va a ser una de las palabras que más voy a repetir en esta presentación, pero, ¿ok? Para yo lograr entender dónde están las cosas, qué voy a buscar, cómo voy a organizar, qué debo pedir o qué debo tener en cuenta, ¿sí? En mi visión espacial del quirófano, ¿ok? Aquí hay una parte importante y esto lo publica American Heart en la revista, en Circulation, que habla sobre la cadena de Utstein, ¿sí? O la fórmula de Utstein, ¿sí? Esto lo publican en 2020, en donde hablan de tres eslabones importantes: la ciencia médica, la eficiencia educacional y la implementación local. Eso me va a ayudar a la supervivencia del paciente. Pero vuelvo y vamos a desestructurar una en específico, que es la eficiencia educacional, ¿ok? En esta eficiencia educacional yo debería tiene que ver con toda la parte del aprendizaje y la práctica deliberada, espacios de aprendizaje, potenciar entrenamiento, entrenamiento de liderazgo. No, el liderazgo se debe construir y debemos trabajar en eso cada uno de nosotros, el trabajo en equipo y educación in situ. Bien, entonces aquí esto va para que ustedes también tengan conciencia de por qué es la importancia de nosotros entrenarnos constantemente en ciertas habilidades. Nos entrenamos en vía aérea, en bloqueos y todo, pero nos estamos entrenando para prevenir o, en su defecto, también atender un evento de paro. ¿Necesitamos una ley que nos obligue a hacerlo? ¿O en teoría esto debería nacer de nosotros por dar mm, una buena atención a nuestros pacientes? Entonces, el entrenamiento continuo es fundamental. Sí, vamos desde cursos, digamos, básicos, soporte vital básico, ya aprendimos los avanzados, a adultos, pediátricos, pero esos cursos también nos quedan un poco cortos en nuestro ambiente, que es el quirófano, sí, pero son la base de poder desarrollar un buen evento. Y tenemos hasta los cursos de soporte vital en sala de operaciones. Y aquí está, es nuestra decisión el trabajar en equipo, tornarnos un lobo solitario, que a veces lo hemos hecho, que llega una situación y nosotros decidimos, no, la puedo yo sacar o me cierro, no escucho más nada, no pido ayuda, me va a llevar a un camino no tan bueno. Decidir trabajar en equipo es porque nosotros tenemos visiones diferentes en el equipo y eso nos va a ayudar a entender nos va a ayudar a entender y a que ese paciente logre obtener una buena atención y así hacer como en esta un trabajo
bueno o un trabajo, digamos, excelente. Entonces, aquí el equipo de respuesta rápida son preguntas que quiero que ustedes vayan internalizándolas, vayan pensando en si eso lo han hecho, ¿sí? ¿Cómo asigno las funciones en un evento? ¿O cuándo asigno las funciones para mi equipo de respuesta rápida? ¿Quién es el líder de un evento de reanimación o un evento o de mi equipo de respuesta rápida o de un evento de paro intraoperatorio? ¿Quién puede ser? Siempre va a ser el anestesiólogo. Piensa en un momento en esa situación donde hasta a algunos les ha pasado, el cirujano les ha llegado a decir, Doc, es que pasó esto. Y ahí como que, ay, cierto. Y vuelven como a entender qué fue el contexto del paciente. ¿Cuándo se debería conformar este equipo? O la otra pregunta, ¿en sus hospitales o en sus unidades hay equipos de respuesta rápida ya conformados y hay protocolos que me avalen el tenerlos? Pregunto, porque esto es fundamental. Bien. Entonces, aquí les voy a ir enseñando algunos artículos, ¿sí? Y en este es el desarrollo de un plan de respuesta rápida para emergencias intraoperatorias. En este artículo hablaban del personal de instrumentación, del equipo técnico y todo, pero propone, uno, el desarrollo de un protocolo propio de cada unidad, ¿bien? Que tengan entrenamiento entrenamiento y simulación, es decir, que puedan hacer ese tipo de entrenamientos para medirse, para ver cómo está ese protocolo adaptado a su realidad, ¿ok? Y pensando en esa cultura de seguridad, que el objetivo final es contribuir al desarrollo y la seguridad en el quirófano. Bien, ¿dónde se basa esto? En comunicación efectiva, en roles definidos, en entrenamiento en simulación y potenciar las habilidades del liderazgo, ¿sí? Pensar en esto para nosotros también, aquellos que son que son jefes, que son ya tratantes, adjuntos o adscritos, también ayudar a que el residente vaya desarrollando la habilidad de liderazgo, porque en un momento le va a tocar a él llevar todo el equipo, ¿sí? En este siguiente artículo, sí, es un artículo que está publicado en JAMA, sí, en la parte de medicina interna, pero nos hablaba sobre la organización y el funcionamiento de los equipos de respuesta rápidas en hospitales, sí, con mejor desempeño y en aquellos con un desempeño, digamos, no tan bueno, bien. Y se dieron cuenta que en aquellos donde habían muy buen desempeño de los equipos, sí, eran equipos donde los miembros de dicho equipo eran exclusivos para atender emergencias. Digamos que eso en nuestra realidad no es tan aplicable, pero no sabemos más adelante, pero esto es importante. La colaboración con enfermería. No somos personales o equipos aislados. Tenemos que tener la conciencia que somos equipos, bien, que debemos mantener una comunicación adecuada. Y la enfermería a veces es la persona que más pasa tiempo con el paciente en otras áreas, ¿ok? Esa cultura de empoderamiento. A esto va o hace referencia a que no necesitamos que llegue un líder o un equipo avanzado, digamos, anestesio, UCI o emergencia para que hagan las cosas, sino que ya salgan de cada uno de nosotros a hacerla bien. Un enfoque de aprendizaje, aprender del error, aprender de lo que hicimos, pero para aprender eso, yo necesito tener información de base, anotar, cuantificar y tener todo lo que toda esa información del evento bien para analizarla ya en frío. Tener también esa respuesta rápida y coordinada. Entonces, para tener una respuesta rápida y coordinada, necesito entrenarme y estar verificando que todos los equipos conocen qué hacer y con una adaptación local. Estos dos artículos, al final, los puntos claves es evaluación de prácticas actuales, definición de roles específicos, promoción de una cultura de seguridad, que los miembros sepan adaptarse a las circunstancias que estén pasando y colaboración y empoderamiento. Entonces, aquí para ver esa dinámica efectiva, bien, vuelvo y repito, roles y responsabilidades claras.
¿Cuándo se debería conformar un equipo de respuesta rápida? ¿O cuándo yo debería organizar a mi quirófano para atender un evento? ¿En el momento o antes? En el momento puede que pasen que esté pensando mil cosas, entonces me pueda perder de esa dinámica. Entonces, la idea es establecer roles y responsabilidades claras desde un inicio. ¿Ok? Entramos y vemos que tenemos un paciente, conversamos con equipo de enfermería, con equipo quirúrgico y nos ponemos de acuerdo ante esa posible eventualidad. Estrategias, también estrategias de comunicación. ¿Cómo vamos a comunicarnos entre nosotros? No es solamente decir o lanzar una orden. Si se acuerdan del video que les proyecté inicialmente, ahí vieron una dinámica de equipo que era súper importante, el circuito cerrado de comunicación. El controlador daba una orden o una especificación y el piloto respondía dándole la confirmación que él había recibido la orden y que le iba a ejecutar y que le ejecutaba. Eso es igual en nosotros. Recibo una orden, o sea, digo una orden a alguien del equipo, espero que esa persona me confirme que recibió esa orden y que la hizo. ¿Bien? Respeto mutuo. El respeto, esto ya es un momento de mucho estrés, de mucha descarga enérgica y algunos pueden llegar a reaccionar de una manera elevada o una manera un poco fuerte, pero debemos entender que nuestra base es el respeto. Un por favor, listen o por el nombre de las personas. Si se va a cometer un error, hacer una intervención constructiva porque pueden perder a alguien del equipo si empiezan con irrespetos o si hacen una intervención hacia lo negativo. Y tener también nosotros esa posibilidad de adaptarnos y ser flexibles al evento. ¿Por qué? ¿Qué tal si es el cirujano el que en ese momento logra llevar la batuta de todo? Bien, porque no sé, no estoy en un día, en un buen día o algo pasó. Entonces, estas 5 puntos deberían ser claves para nosotros trabajar o poder trabajar en equipo. Bien. Si me voy a esta parte de potenciar habilidades, ¿cómo las voy a potenciar? Con entrenamiento y simulación, enfatizar la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, seguir los algoritmos y protocolos basados en evidencia, familiarizarse y mantener el equipo médico, entender dónde están, con qué cuentan y con quiénes cuentan, ¿sí? Siempre saber a quién voy a pedir ayuda. No vean como el pedir ayuda como algo malo, esto es fundamental, ¿sí? Y familiarizarse con todos los equipos que tienen. Se pueden llevar sorpresas y ahorita o mañana ustedes revisan los equipos que ustedes tengan en sus unidades y documentar con precisión las intervenciones y hacer seguimiento por resucitación para ver qué pasó con ese paciente, pero también poder medir cómo fueron mis acciones, si son adecuadas, si estamos en los tiempos adecuados y poder mejorar las siguientes atenciones. Entonces, ya aquí empezamos a ver un poco de organización. Esta es la organización que más o menos todos conocemos, eventos de paro circulatorio, en donde lo fundamental es ese triángulo que no se debe abandonar, que prácticamente muchos pacientes, el 90% de los pacientes, pudieran llegar a salir con compresiones, terapia eléctrica y manejo de vía aérea. Esas 3 cosas. Pero necesito también tener un equipo un poco más extenso o tengo en el quirófano a veces equipos un poco más extensos que me pueden ayudar y ver qué funciones van a cumplir. Entonces, si vemos también en este artículo del de resucitación, los roles del equipo de resucitación y responsabilidades, sí, nos hablan de equipos reducidos o equipos un poco más extensos, pero siguen siendo en áreas fuera del quirófano y no están adaptadas a nuestro contexto o a nuestra realidad. Entonces ya aquí empezamos a desarrollar o empiezan a ver algo más parecido a lo que tenemos en quirófano. Un anestesiólogo, puede ser un residente de anestesio acompañándolo, cirujano, instrumentista, el auxiliar, ¿bien?
y ya empiezan a ver como una disposición de qué pueden hacer cada uno de ellos y cómo los podemos usar en beneficio del paciente teniendo las mejores capacidades. Entonces ya aquí empezamos a ver que esta dinámica de roles en el paro circulatorio intraoperatorio voy a tener el anestesiólogo, el cirujano, el restante del equipo quirúrgico. Bien, en eso también pudiéramos incluir hasta el personal el instrumentista, ¿sí? Terapia eléctrica, el quien va a hacer terapia eléctrica, el rol de fármacos y el anestesiólogo 2 o el colíder del RCP. Viéndolo así, uno diría, es fácil de determinarlo, pero vamos a ver qué función puede cumplir cada uno de ellos. Entonces, aquí están funciones: anestesiólogo 1, cirujano, otros miembros del equipo quirúrgico, terapia eléctrica, rol de fármaco y el anestesiólogo 2, que digamos que puede llegar a ser, o el otro colíder pudiera llegar a ser hasta alguien más del equipo quirúrgico. Entonces, este va a estar ahí. Entonces, vamos con anestesiólogo 1 o anestesiólogo líder o el que está a cargo. ¿Qué se va a encargar él? Uno, de diagnosticar que algo está pasando o que o que hay un paro circulatorio. ¿Qué va a hacer? Pedir ayuda y realizar gestión de recursos. Va a ser como especie de un gerente. Ya vamos a ver unas particularidades. ¿Qué va a hacer? Dar indicaciones y se encarga de vía aérea. Bien, ¿a quién le vamos a dar indicación inicialmente? Y esto aquí a veces, y hay una frase que los cirujanos a veces nos dicen: yo me asusto cuando el anestesiólogo está muy callado o lo veo dando carreras de un lado a otro. Y todos hemos pasado por eso. Entonces, aquí, ¿qué indicación voy a dar? ¿Qué podemos ver hacia el cirujano para decirle: doc, algo está pasando, algo no está bien, por favor detenga el acto quirúrgico siempre y cuando se pueda? Hay algunas particularidades donde más bien tengo que darle chance para que resuelva. Bien, él como cirujano principal lo que va a hacer es detener el acto quirúrgico, hacer contención de daños y proteger el área quirúrgica. ¿Ok? Eso le vamos a pedir exclusivamente al cirujano principal. Mientras que el resto del equipo quirúrgico o que están con ropa estéril van a iniciar el RCP de alta eficiencia, el monitoreo mecánico y fisiológico del mismo. Entonces, aquí viene una parte importante. El equipo quirúrgico también debería entender cómo dar una buena RCP guiada de la manera guiada por un monitoreo mecánico como tal, ¿sí? Frecuencia, profundidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero también con metas fisiológicas que puedan leer si su RCP está siendo bueno o no. Pero aquí viene el punto. Miren ¿cuántas veces hemos visto esta imagen? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho como anestesiólogos: es que pasó algo y el cirujano se cruzó de brazos y echó para atrás? Pero la pregunta es, ¿de quién es culpa? ¿De quién pudiera llegar a ser la culpa? No el 100%, pero pudiera llegar a ser culpa de quién. Digamos que no es por molestar, no es por nada, pero pudiera llegar a ser de nosotros. ¿Por qué de nosotros? Al no tener la dinámica de comunicación adecuada, capaz al no avisarle: doc, algo está pasando, por favor, ¿qué pasó? Ver el campo. Doc, puede detener un momento mientras estabilizo, o doc, paciente está en paro, detenga por favor, cubro el campo, reiniciemos compresiones, para evitar esto. Pero para esto también debe todo el equipo hablar el mismo idioma para saber qué hacer. Entonces también aquí viene lo de manada o solitario. Si yo me comunico bien con mi equipo, bien, mantengo toda la información y les digo oportunamente las cosas, ¿sí? Capaz logremos trabajar en manada porque son visiones diferentes en ese momento. En ese momento el cirujano está viendo su campo quirúrgico y capaz no nos entienda, pero si nosotros le damos la información necesaria para que él entienda lo que debe hacer, entonces esto es crucial.
ya que esta fase o en este punto hay una fase es una fase de flujo reducido en el cual deberíamos decirle o encargarse a alguien de compresiones de 100 a 120 por minuto, profundidad de 5 a 6 centímetros, pausas menores de 10 segundos o no hacer pausas, con metas fisiológicas. Es importante que sepan reconocer si hay línea invasiva, una presión arterial diastólica mayor de 40 durante el RCP o un ETCO2 mayor de 25, que sería lo ideal, y poder medir esa fracción de compresión torácica que sea mayor del 80% para hacer equipos altamente eficientes o de alto rendimiento. Si vamos ahora con el cuarto miembro del equipo o esa cuarta persona, si pudiera llegar, es el que nos va a buscar o a hacer terapia eléctrica, que va a usar el desfibrilador, tiene que irlo a buscar y traer, bien, a nuestra sala, si es que no estaba antes ahí. ¿Por qué? Porque probablemente como es un paro presenciado, ¿sí? Se beneficia de dar una desfibrilación temprana, rápida, puntual. Ya eso lo hemos visto en charlas anteriores, priorizar esto. Pero para priorizar, yo debería entender también con qué cuento. ¿Qué tengo en mi sala de operaciones o qué tengo en mi quirófano? ¿Tengo palas o tengo parches? ¿Cuál es el mejor? Sí, puede ser que el mejor sean parches, pero si no tengo parches, ¿cómo voy a hacer? Entonces, eso debería estar también en la planificación. Si llega a caer un paciente en paro, este paciente, ok, no tengo parches, bien, tengo palas nada más, ¿cómo voy a acceder a la línea media o a los sitios de colocación de las palas para poder desfibrilar? Y aquí viene un punto en que deberíamos tener esa visión de prevención en factores de alto riesgo, pacientes de alto riesgo, pacientes que van en posiciones de difícil acceso o de difícil o anatómicamente complicadas, también estas, o en el robot, posiciones extremas a veces en algún momento en donde los protocolos de un del robot pueden tardar entre 3 5 7 hasta 10 minutos. ¿Qué hago en ese tiempo? ¿Cómo puedo atender a mi paciente y cómo puedo hacerlo? Entonces va un poco enfocado a a ir haciendo esa visión de prevención y de adelantarnos a un paso. ¿Bien? La siguiente persona, aquí es la persona que pocas veces le tomamos en cuenta, que es el rol de fármacos, registro de tiempos, ¿no? Sobre todo el registro de tiempo, a ese CPR coach, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes llevan registro de sus eventos de paro? Y no solamente cuántos llevan el registro del evento de paro, sino cuántos de ustedes ven y toman en cuenta lo que sucedió para conversar con el equipo, hacer un debriefing y ver en cuáles van a mejorar para la siguiente ocasión. ¿Por qué les digo esto? Porque en esta hoja de registro del paro intraoperatorio sería como un algoritmo a prueba de humanos. Voy a usar las palabras que siempre usa Rafa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento de estrés, si yo no tengo una ayuda visual, puede que yo me salte pasos, omita pasos que sean cruciales para el paciente. Voy un momento y vamos a ir revisándola rápido, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han colocado o han verificado, primero verificado, o en un evento de paro han colocado la tabla rígida en la espalda del paciente para dar buenas compresiones? ¿Cuántos de ustedes han iniciado un metrónomo al momento de dar el proceso de reanimación? ¿O cuántos de ustedes han detenido todos los eventos todos los anestésicos que estoy administrando? ¿O hemos llegado a pensar en un evento como exposición al látex, una alergia al látex? Bien, entonces este registro lo que nos va a ayudar es a cumplir punto por punto y cerciorarme que eso se hizo.
al hacer eso también ubicarme espacialmente en dónde estoy en el tiempo, o sea, y temporalmente dónde estoy, por qué, en qué minuto voy, cuándo necesito administrar un fármaco y a ir conversando con esa persona. Aquí el punto de esta persona que lleva el registro es que va a hacer que el líder descargue ese estrés por cuánto llevamos y cuánto tiempo tenemos y pasen y todo y compriman bien y va a poderse centrar el líder en hacer o en buscar cuáles son las causas del paro, buscarlas y corregirlas. Mientras que hay alguien que se va a encargar que todo el RCP fluya de manera adecuada. Entonces las ayudas visuales son muy buenas. Debemos tener ayudas visuales en nuestro quirófano para ubicarnos y así ayudar a todo el equipo. Y aquí vendría el anestesiólogo 2 o el co-líder del RCP, esa persona que va a llegar a ayudarnos en algún momento. Pero vuelvo y pongo un punto extra. ¿Qué tal si esta persona es mi equipo quirúrgico? ¿Qué tal si es un cirujano el que ingresa a ayudarnos? O algunos no me dejarán mentir, puede ser el de terapia intensiva que activamos el código y el de terapia intensiva ingresó, o el de emergencia. Hay hospitales donde el de emergencia hasta ingresa al quirófano para ayudar en un momento de reanimación. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Es la ayuda que llega eventualmente, pero que brinda un nuevo análisis de causa. No va a llegar a criticarnos, no va a llegar a juzgar. Lo que va a llegar es a, ok, bien, la parte mecánica tiene relación con la parte fisiológica del RCP. Sí, vamos a ir buscando causas y complementar a las que ya han buscado para resolver y lograr. El objetivo sería salir del evento de paro. Bien, entonces, sí, aquí está, nos conocemos todo el algoritmo, podemos sabernos el algoritmo, podemos entender qué vamos a hacer y lo vamos a repasar muy rápido. Ese anestesiólogo uno o ese líder que está en ese momento ahí va a diagnosticar el evento utilizando clínica y monitoreo, identifica el ritmo bien y aviso al cirujano que, hey, algo está pasando, doc, por favor detenga. ¿Sí? Verifico el monitoreo nuevamente, veo todo y decido detener todo. Anestésicos, transfusiones, vasodilatadores, protamina, látex, todo. Pocas veces pensamos en látex y vemos cómo va a ser el diagnóstico del paro. Reducción súbita o gradual del ETCO2, pérdida de los trazados invasivos, pérdida súbita de la oximetría de pulso, pero no es con uno solo, es con el contexto completo. Entonces, por ahí vamos a empezar y darle esa orden o esa indicación al cirujano, decirle, doc, algo está pasando, por favor, ayúdeme, ¿sí? Detengamos todo mientras logro estabilizar. Preguntar y verificar, preguntas de H y T, pero extendidas a nuestro contexto. QT prolongado, LAST, hipertermia maligna, hipocalcemia, ¿sí? Anafilaxias al látex, bien, y tratar de buscar cómo vamos a resolverlo, ¿sí? Y hacer una buena monitorización de mi evento de paro. ¿Cómo? Como les dije, frecuencia cardíaca de 100 a 120 las compresiones, ETCO2 más de 20, ideal 25, pero eso también deberían entendernos todos los que dan RCP de poder verlo en el monitor o el que está haciendo el CPR code, decir, vamos bien o hay una incongruencia en lo que estamos haciendo y lo que se está reportando en el monitor. Todo esto para poder tener y decidir o hacer si estamos desfibrilables o no desfibrilables, cuál va a ser el paso, ¿sí? Consideraciones especiales, si tengo vía aérea avanzada, verificar localización, obstrucción, hacer el famoso DONE, ¿sí? Desplazamiento, obstrucción, neumotórax u obstrucción, si está en espontáneo o no intubado, qué voy a hacer y ver en ese contexto la vía aérea, que eso se encargaría el anestesiólogo 1. Y en posiciones difíciles para dar RCP de alta calidad, entonces
podemos iniciar RCP en esa posición siempre y cuando las métricas fisiológicas sean adecuadas, que ya lo hemos visto en las partes del curso, ¿sí? Tener las consideraciones especiales que van a nuestro contexto. Por eso les decía, esas HIT quedan cortas para nuestro contexto, pero para llegar a esto yo debo tener una buena dinámica de equipo. Y aquí está el punto. ¿Qué voy a gestionar? ¿Cuáles van a ser, o sea, cuáles van a ser todos los puntos que yo debo gestionar? Aquí están. Uno, sentimientos. Primero debo saber gestionar mis sentimientos, porque en ese momento yo puedo entrar en una fase de duda, en una fase de conflicto o de juzgarme a mí mismo porque qué cometí, qué hice, sí, y eso me puede generar que yo pierda, digamos así, la cabeza de ese momento. Entonces, un buen reanimador o un buen líder debe saber gestionar sus sentimientos, ¿sí? No es no sentir, es saber gestionar sus sentimientos, el miedo, la culpa o la duda, porque eso nos va a pasar. Lo otro que debemos saber gestionar es nuestro conocimiento. Todos sabemos muchas cosas, pero esta gestión de conocimiento es lograr entender cómo todo lo que yo sé lo puedo aplicar rápidamente, pero también darle indicaciones puntuales a mi equipo para que hagan de manera efectiva y no confundirlos. Para esto, ¿cómo lo voy a hacer? Entrenándome, ¿sí? Al igual que la gestión de recursos. Tengo a todo mi equipo, tengo al equipo de enfermería, tengo al equipo circulante, tengo al equipo quirúrgico, tengo todos dispositivos, fármacos, lo que pueda tener. ¿Cómo voy a gestionar el uso de todo eso? ¿Sí? Entonces, la única forma es yo estar entrenándome constantemente para saber cuáles son mis habilidades, o sea, mis fuertes, pero también conocer hasta dónde yo puedo llegar, ¿sí? Y entender que necesitaré en algún momento la ayuda o decir, ok, yo puedo defenderme en este ámbito, entonces ya sé cuáles son mis limitaciones. Entender que debo gestionar sentimientos, conocimiento y recursos es clave. ¿Por qué? Y aquí está. Los impactos adversos de los eventos de paro perioperatorio. Esto vuelvo a hacer referencia al NAP7, ¿sí? Si esto, al no poder gestionar o no poder, sí, gestionar bien o de manera adecuada mis sentimientos, ¿ok? Eso me va a generar ansiedad y estrés relacionado al trabajo. Me va a generar que si hay eventos que con un desenlace fatal, ¿sí? El paciente fallece, puedo que mi confianza, la confianza de ser líder o del equipo, ¿sí? Del equipo también, porque puede ser las demás personas, pierda confianza en sí mismo o en ese impacto en la relación entre los colegas o entre el equipo, ¿sí? No me trató mal, yo con él no entro o se pelean, ¿sí? Eh, También toda la parte sobre cambia mis litigios civiles, no quiero estar aquí o alteraciones en ese conflicto. ¿Por qué? Porque tampoco vemos la parte de salud mental o de sentimientos que se generan en ese evento de paro que no los hablamos por miedo a decir soy débil o eso no importa, es otro paciente más y eso va a generar que esto pase. Ansiedad y estrés en el trabajo en un casi 76%, pérdida de la confianza personal en un 52% y alteraciones o daños en las relaciones con los colegas un 11%. Son valores bastante grandes que debemos tener en cuenta, pero para eso es ese momento o esa parte de dinámica de equipo. Uno, saber que me voy a preparar, saber cómo voy a actuar, pero también tener al final de todo el evento procesos de debriefing para conseguir puntos de mejora
pero para también entender toda la parte de sentimientos que se está generando y poder actuar de manera temprana. Recuerden que en áreas críticas la, el consumo de sustancias, la que le quieran poner el nombre, es elevado y las tasas de suicidio también. ¿Por qué no pensar que está relacionado también a esta parte? ¿Sí? Entonces, esta es una revista que es una frase de una de las de la revista canadiense que lo publicaron en 2012 y a mí me gusta full esa frase, porque dicen, nunca ningún paciente quien la muerte es prevenible debería morir en un quirófano o en una sala de hospitalización. Entonces, si lo puedo prevenir, entonces ahí está, ese es el arte, ¿sí? Me preparo, actúo y lo hago bien, pero esta frase debería estar muy presente en todos nosotros. ¿Cuáles son los puntos claves de esta charla ya culminando? Sí, prepararse, ser como un Boy Scout, siempre listos. Bien, conformar equipos de respuesta rápida, código azul. Cada servicio debería tener su propio equipo de código azul. Es que Doc o Kevin trabajan en hospitales muy pequeños y solo somos 5 personas. Ese es su equipo, pero planifíquenlo desde un inicio porque en el momento de estrés o en el momento de real, o sea, estrés o de que pase un evento, probablemente muchos van a perder la cabeza y necesitamos ser centrados para esto. También que necesitamos establecer protocolos locales. Cada uno de sus unidades tienen protocolos para la atención de un evento de paro intraoperatorio. ¿Con quién cuento? ¿Con quién me va a ayudar y todo? Recuerden que dijimos que era uno de cada 3.000 casos en el NAP7, pero capaz nuestra realidad sea diferente, capaz sean hasta un poco más frecuentes que ese valor. También conocer a mi equipo y con todos los dispositivos que cuento. Vayan y vean con qué tienen en su quirófano, qué tiene el coche de paro, si funciona o no funciona. Sorpresas a mí me han pasado en eventos de paro, que hasta el conector del enchufe estaba dañado y no podía usar el desfibrilador, conociendo ya cómo se prendía y todo. Entonces, a este punto desconozcan todo. A- sepan apoyarse entre todos. No es que, solo anestesio, solo quirófano o solo quirúrgico. No, no, solo, no. La responsabilidad de un paciente es de todos. Si es la responsabilidad de todos, apoyémonos entre todos para hacer bien o mejor las cosas, ¿sí? Individualicemos casos, logremos medir, escribir y documentar todo para tener cómo mejorar. Si no, vamos a seguir haciendo las cosas, en algunos casos hasta empírico, pero si logramos medirnos, documentar y hasta poder escribir toda nuestra experiencia, podemos relacionarlos con otras partes del mundo y hagan un debriefing con su equipo de también de cosas que hayan salido no tan bien, que se pueden mejorar, pero también el debriefing es para saber cómo se sintieron en ese evento. Recuerden a ver si tuvieron algún evento en donde ustedes fueron maltratados en un evento de RCP y ustedes lo que querían era darse un break, un momento, una pausa, capaz un café, salir y tomar aire. Piénsenlo por si acaso pueden ustedes adaptarlo a su entorno, ¿sí? Esas partes son puntos claves que debemos tener en cuenta al momento de hacer todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, para mí ha sido un honor haber podido compartir este tema con ustedes. Espero que mi mensaje haya podido ser transmitido de una manera adecuada. Rafa, gracias por permitirme estos minutos de esta presentación, porque es un tema que va a marcar diferencias en el porvenir del paciente. Puedo saberme toda la teoría y todo cómo hacerlo, pero si no sé cómo gestionar sentimientos, recursos y el conocimiento, todo lo que hagamos puede llegar a ser hasta en vano. Bien, así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, duda, comentarios, pueden abrir su micrófono o escribirlo al chat para ir conversando de esto. Bien.